Es un placer recibirte como cada sábado en punto de las 10 de la mañana a tu hora preferida, la hora del maestro. Un programa de la Universidad Santander, tu universidad, tu tiempo, tu espacio, pero también la Universidad de los Maestros, que ha egresado a miles, más de 10,000 docentes de todo el mundo para prepararse mejor. Y como siempre me acompaña a la distancia, porque para mi compañera de esta aventura educativa no hay fronteras ni límites, ni tampoco para los invitados especialistas. Bueno, estamos en 3 países y diferentes y 2 continentes diferentes. Rita, te saludo desde España. ¿Cómo estás? Cuéntanos el tema y preséntanos a nuestra invitada. Y te extraño, te extraño. Ay, sí, sí, sí. Buenos días. Qué gusto estar nuevamente en otro programa de la Hora del Maestro con grandes invitados. Sí, es más nuestro primer programa de manera virtual y claro que nos extrañamos ese apapacho, ¿verdad? Pero pues bueno, no hay fronteras que nos limiten para seguir aprendiendo. Correcto. Y ahora tenemos a una gran invitada desde Argentina, ¿sí? Wow. A Marisa Elena Conde, con el tema de los videojuegos, la importancia de los videojuegos o la integración de los videojuegos en la educación. ¿Cómo ves este tema? Excelentísimo tema, porque es justo, hay un límite de frontera entre el juego y la educación, donde se pierde lo lúdico en estos contenidos de videojuegos, pero para eso está nuestra querida experta Marisa. Hay que presentarla, Rita, por favor. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues es más, Marisa, como digo, es de Argentina, pero ¿qué tal? O sea, la verdad, tiene una experiencia vasta, tiene muchísimo tiempo en esto y en los últimos años pues se ha dedicado más que nada al desarrollo de los videojuegos. Pero pues, ¿qué tal si le preguntamos a ella que nos diga, ¿verdad? Más que estar nosotros aquí hablando, que ella nos comente quién es Marisa Conde. Bienvenida, Marisa, un placer, un honor. Muchas gracias a ti, Adriana, a Rita, ¿no? A la doctora Rita también por haberme invitado a este espacio que me parece maravilloso, ¿no? Este encuentro con docentes y bueno, y hablar de lo que nos gusta, ¿no? Que tiene que ver con la educación. Es difícil ser autorreferencial, ¿no? Pero bueno, trabajo hace muchos años en cuestiones que tienen que ver con los videojuegos, con la educación, con la didáctica, ¿no? En general. Y justamente los videojuegos son una herramienta más que podemos llevar a las aulas. Yo me desempeño en varias universidades en estos momentos, dirijo una licenciatura en la Universidad Católica de Santa Fe, en la sede Santos Mártires de Posadas Misiones, y luego estoy en otras universidades públicas como la Universidad Nacional de José C. Paz, el Instituto del Profesorado Técnico, que depende de la UTN, en la Universidad Scalabrini y Ortiz, y también en otras universidades privadas en las que yo intervengo en algunas asignaturas, digamos, cuando se están cursando especializaciones en didáctica y en innovación. Así que, bueno, estoy un poco entretenida con todo esto. No, y respecto a por qué me parece importante el tema en realidad del juego, no solamente los videojuegos, los juegos de mesa, ¿no? Tienen que ver con que, bueno, nuestros primeros aprendizajes fueron con el juego. Es decir, si uno se remonta a cuando comenzamos nuestra escolaridad y lo que aflora, ¿no? En la memoria son esos primeros juegos. ¿Cómo los atesoramos, ¿no? ¿Cómo recordamos, ¿no? Porque realmente nos impactaron, nos motivaron. Entonces,
hay como una desconexión que a medida que crecemos, parecería que el juego se tiene que separar. Hay un divorcio del juego y lo que es la educación. Entonces, lo que nosotros vemos a través de muchos años de experiencia es que los estudiantes, con tanto estímulo que tienen, ¿no?, actualmente, como que les cuesta enfocarse en contenidos disciplinares. Pero si nosotros utilizamos de alguna manera los juegos para trabajar como para despertar curiosidad, ¿no? Eso es un puntapié para que luego, digamos, podamos seguir abordando y expandiendo ese universo, ¿no?, de conocimiento. Entonces, como primer requisito, yo lo que siempre recomiendo es que el docente juegue, justamente para que entender cómo funciona ese sistema y poder llevarlo al aula, pero no llevar un juego y después pensar, bueno, a ver qué aprendieron, sino al revés, sino primero jugarlo y después planificar su uso, pensar cuáles son los objetivos que tengo, qué vinculación encuentro con el currículum, y una vez que todo eso lo procesé, ahí entonces recién estoy preparado para llevar un juego, un videojuego al aula. Interesante. Bueno, si así está el inicio, estimado público y apreciable Rita y distinguida Marisa, si así está el principio con esta introducción, espérense al final, no le vaya a darle cambio de canal, porque esto está muy interesante, muy preparada, muy motivadora estas palabras, y yo iniciaría con la pregunta del millón que se las hemos hecho a varios emprendedores educativos como tú, Marisa. ¿Qué tanta aceptación tenemos en los sistemas educativos ante los ministerios de educación o secretarías de educación, como lo son en México, para aceptar la introducción del juego en el aula? Porque son muy estrictos, hay que respetar un sistema, un protocolo, etcétera. Y la realidad es que es complejo, no vamos a negarlo. Por eso digo que si el docente utiliza el juego como una herramienta y lo planifica, justifica, ¿no?, la utilización, explica para qué se va a jugar, qué es lo que se espera que aprendan, entonces el camino es mucho más, no voy a decir sencillo, pero digamos que facilita la comprensión tanto de las autoridades como de las familias, ¿no? Muchas veces, si hablamos en nivel primario o nivel secundario, a veces esta cuestión, porque el juego parecería que tiene algunos aspectos que, digamos, en lo que es en la conversación diaria, a veces a una persona que está haciendo algo que nos parece que no tiene que ver con su trabajo, dice, ¿a qué estás jugando? ¿O estás perdiendo el tiempo? ¿O dejate de jugar? Es decir, en lo que es la conversación habitual, ¿no? El tema es que a veces el juego se vincula con una pérdida de tiempo. Y no es así, porque realmente cuando uno juega, empieza a adquirir una cierta de habilidades, ¿no?, que tiene que ver con la toma de decisiones rápidas, ¿no? Es decir, muchos estudiantes que han sido, digamos, medicados o, digamos, con una detección de un TDA, resulta que uno los ve jugar y se da cuenta que no es así, ¿no? Porque requiere una cierta de habilidades, ¿no? Y además poner en juego, dependiendo de a qué juega, porque digamos, tampoco todos los juegos podemos llevar al aula, ¿no? Hay que hacer una selección de juegos. Y dependiendo de esto, de los propósitos, de las expectativas del logro.
Entonces, bueno, hay como un camino para trabajar. Y hay algo que nosotros, por lo menos yo en las instituciones y en las que trabajo, y tanto en la parte de formación docente, nosotros proponemos algo que se llama el ticket de salida. Cuando uno lleva un juego al aula, además de toda esta preparación que estoy mencionando, hay algo que no podemos dejar de trabajar, que es el ticket de salida, que viene a ser un análisis por parte del estudiante de cómo se encontraba al momento de jugar. Si el conocimiento que tenía le alcanzó para resolver, si tuvo, o sea, si se dio cuenta que tiene que ir a la fuente porque no puede resolver, porque quizás desde la jugabilidad, el manejo, digamos, de teclado, el manejo instrumental, sí, por su experiencia de jugador lo tiene, pero no puede resolver en determinadas situaciones que se le presentan, digamos, una misión, un desafío que esté vinculado a lo curricular. Entonces, ese ticket de salida, que puede ser un breve papelito, con 3 preguntas que tengan que ver con eso, cómo se sintió en esa situación de juego. Esto que digo, si tenía los conocimientos para poder resolver, si eso le permitió reforzar los conocimientos que tenía o adquirió nuevos. Es muy importante ese análisis, para que no queden, jugamos un jueguito, sino que entiendan, comprendan que así como pueden utilizar un periódico, un libro, un film, bueno, han utilizado un videojuego como una herramienta de aprendizaje. Entonces, si uno toma todas estas cuestiones y lo plantea, entonces es más fácil poder, digamos, dialogar con las autoridades y llevarlo, ¿no? Llevarlo a la práctica. Tengo una experiencia de una docente de una escuela pública que tenían, bueno, con el tema del bullying, por ejemplo, ¿no? Ella trabajó primero, digamos, yo le invité a hacer una experiencia con videojuegos. Y primero ella trabajó con periódicos, lo que salía en los periódicos respecto a situaciones de bullying, lo que salía en los medios también televisivos. Hicieron todo un trabajo, trabajaron con un cuento que se llama La maestra de virtudes Choice, ¿no? Es un cuento, si no lo conocen, después se los voy a compartir porque es hermoso, ¿no? Esta cuestión de que cada persona tiene aquello que lo identifica y que, digamos, que desarrolla, que lo hace diferente a los demás, que lo hace muy bueno, experto en esa habilidad. Bueno, la cuestión que ella trabajó así con diferentes herramientas y llegado el momento, hay un videojuego que justamente no es para no hacer bullying, es para hacer bullying. Pero la experiencia que ella trabajó, bueno, tuvo que pedir autorización a la dirección, avisar a los padres para llevar una PlayStation al aula. Entonces, jugaron ese juego y, claro, dos chicos jugaban, el resto, digamos, acompañaba. Y en un momento del juego, donde justamente se producía una situación violenta, ella lo detuvo y empezó a trabajar con ellos el análisis de esas situaciones. Bueno, la verdad que yo fui después a la escuela y tomé todo el trabajo de reflexión que hicieron a partir de esa experiencia. Y la verdad que fue un trabajo maravilloso, pero hubo una introducción, no es que se llevó el juego así nomás, sino que hubo todo un camino que recorrió la docente para poder después introducir ese videojuego en particular en el aula, ¿no? Y esa experiencia ellos y los niños la comentaron, invitaron a los papás para que supiesen cómo habían trabajado, se la comunicaron a otros cursos
más chicos, y realmente fue algo fuera de lo común, pero que les sirvió para vivirlo, digamos, en primera persona esa situación, ¿no? Ponerse los zapatos del otro. Excelente, muchas gracias, qué interesante. Pero a ver, aquí precisamente mencionando esto de lo lúdico, los juegos, la gamificación y los videojuegos. Marisa, ¿crees tú que cualquier nivel educativo puede implementar los videojuegos, no la gamificación, no lo lúdico, sino los videojuegos para poder fomentar, para poder rescatar el aprendizaje o estas situaciones como la que acabas de mencionar? ¿O hay un nivel educativo específico? Es decir, no lo podemos trabajar en preescolar, en niños pequeños, sino a partir de, o también igual hay un límite, ya no podemos, educación superior ya no lo puede integrar, ¿sí? Para ti, ¿qué consideras? ¿Se puede integrar en cualquier nivel educativo? Sí, claro, que se puede integrar en cualquier nivel educativo, por supuesto que, que hay que indagar qué juegos, ¿no? Nosotros lo que decimos es que los juegos comerciales tienen una inversión. Ustedes piensan que hay juegos que tienen mayor presupuesto que una película de Hollywood. Entonces, la escuela en sí no va a poder competir jamás con estas superproducciones. Lo que hay que encontrar es justamente ese videojuego que me pueda servir a mí para enseñar lo que quiero enseñar. Encontrar esas vinculaciones, ¿no? Entonces, uno lo puede pensar en cualquier nivel. Muchas veces a los estudiantes, cuando le decimos que vamos a jugar un videojuego educativo, bueno, salen huyendo porque lo asocian con algo aburrido. Pero si nosotros utilizamos ese mismo juego que quizás él lo jugó de forma ociosa, pero le damos digamos, le mostramos las vinculaciones que hay con diferentes disciplinas y cosas que ellos están aprendiendo, ¿no? Conocimientos que van integrando, hacen como un clic, ya no lo juegan de la misma manera, porque encuentran estas anclas que nosotros les estamos dando, ¿no? Entonces, bueno, es como que hay que encontrar el videojuego para el nivel con el que uno tiene que trabajar, ¿no? No es que todo sirve para todo, pero es un trabajo y además algo que nosotros también proponemos cuando llevamos un juego al aula. Hay algo que a veces la escuela no aprovecha mismo del marketing y demás, ¿no? Hacer que esas clases sea especial. Esa clase que yo voy a trabajar con un videojuego, bueno, promocionarla como si fuese que no te podés perder esa clase. Entonces, hacer todo un trabajo para, como hace, digamos, el marketing cuando nos quieren presentar un nuevo producto, ¿no? Que siembran este deseo por saber de qué se trata. Entonces, en las capacitaciones nosotros trabajamos también con esto, de qué manera el docente va a comunicar que esa clase va a ser especial, que no puede faltar, que no va a ser un día común como todos los días, porque a veces esta cuestión de que los estudiantes se encuentran como que todos los días es igual. No hay cosas diferentes que de pronto me llamen la atención, que me indiquen que va a ser un día diferente. Y eso lo tengo que provocar yo, desde el deseo del docente, desde la preparación, desde la planificación, ¿no? Entonces, utilizar estos recursos para animarlos, como digo, para que no se pierdan esa clase en la que voy a trabajar de una manera diferente. Marisa y Rita, para mí me está haciendo un ruido, se me hace complejo, que también soy docente o doctora en educación, llevar a mi imaginación o recrear en mi mente, porque no soy aficionada a los videojuegos, que tengo primero que tener
la actitud como docente de investigar, de adentrarme al universo de los videojuegos, de seleccionar los motivos, como bien lo decías en un principio, la intención, qué aprendizaje aportará, cómo utilizarlo, pero también para qué niveles adaptarlo. Entonces, eso requiere toda una preparación y tú llevas bastantes cursos, especialidades y diplomados y bueno, tienes un currículum muy extenso que te han hecho ser investigadora y fomentar los videojuegos en el aula. Pudiéramos tener, para que el público que nos está viendo en la hora del maestro, algunos pequeños, un par de ejemplos de este videojuego se utiliza en esta clase en el nivel tal para aprender algo. ¿Pudiéramos tener algo? Sí, igual, o sea, puedo dar algunos ejemplos, pero como decimos, tiene que ver con la mirada del docente, ¿no? Entonces, una cosa que también es importante y que quiero mencionar es que poder trabajarlo, digamos, con la comunidad, una escuela, una institución, y generar fichas de análisis de videojuegos. Hay unas fichas que fueron, digamos, creadas por varias universidades. Yo estoy en un grupo que tiene que ver, que vincula a universidades de España y universidades de acá de mi país, en la que se trabajan en fichas de análisis, ¿no? Para que se puedan catalogar y ese recurso sea un recurso que esté en la escuela. Que el docente que quiera trabajar con un videojuego vaya a esa base de datos en la que, bueno, además de este análisis, pueda haber también unas observaciones de cómo le fue con ese juego, con ese grupo, porque sabemos que cada grupo va a reaccionar de una manera diferente. Y recomendaciones, porque puede haber que cosas que sucedieron y que digamos, en el momento de la implementación que no consideró el docente que lo llevó a cabo y que sí las puede anotar como una recomendación. Esto de trabajar en red es algo que cada vez se hace más importante que lo hagamos los docentes, ¿no? Armar estas comunidades de práctica en la que, bueno, podamos compartir. Y respecto a estos juegos, como digo, tiene que ver también con la mirada. Hay un libro muy interesante de Inma Martín que habla, que se llama Jugamos, que habla, recién mencionaron, la actitud lúdica, cómo me paro yo frente a la vida, ¿no? Hay muchos aspectos que tienen que ver con esa. Hay quien de todo ve una situación para, digamos, introducir el juego de alguna manera, ¿no? Entonces, juegos, por ejemplo, para matemática. Angry Bird es un juego que se puede trabajar tanto en nivel secundario como en universitario. Lo que aplica es tiro oblicuo, estadística, ¿no? Los contenidos que se pueden trabajar. Pero como decimos, tiene que ver con la mirada de este docente. Un juego que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con las humanidades, que es Paper Please, que es un juego de simulación donde el jugador juega el rol de una persona de migraciones y tiene que aceptar a una persona que quiere introducir un país con esto que tiene que ver con que si presenta, por ejemplo, si los papeles o las señas que tiene convencen a quien es la autoridad de migraciones para darles el acceso al país. Algo que hoy día es, digamos, algo que sucede en el mundo, ¿no? Entonces, de pronto, este tipo de cosas, de ponerse en la piel de esa situación, de negarle, sabiendo que eso impacta en la vida de las personas. Entonces, hay numerosos juegos. Por ejemplo, Assassin's Creed, que es un juego no para primaria, ya a nivel secundario hablamos de los últimos años, universidad, en la que hay un recorrido por la historia
y desde situaciones con respecto a toma de decisiones, ¿no? Lo que tiene que ver con la parte histórica, ¿no? Las humanidades. Bueno, en realidad, para cada, digamos, uno puede pensar que para cada disciplina hay un juego en particular, ¿no? Entonces, existen catálogos, yo les puedo acercar algunos catálogos en los que, se explica el juego, sobre qué, sobre cómo funciona, si sobre una computadora, un teléfono móvil, ¿no? Porque también tiene que ver con eso, cómo se puede encontrar ese juego y cómo se puede utilizar en el aula. Pero, como digo, hay una infinidad. Y además esto que bien decimos, ¿no? De que juegue, porque yo siempre digo, un docente nunca va a llevar un libro que no haya leído y lo va a recomendar. Lo mismo pasa con un film. ¿Y por qué va a ser diferente con un videojuego? O sea, tiene que jugarlo en primera persona para saber de qué se trata. Y si no lo juega en primera persona porque le cuesta o porque cree que no tiene las habilidades, yo digo, un sobrino, un hijo, el hijo de un amigo, me siento al lado y veo cómo se juega, entiendo de qué va ese juego, ¿no? Y ahí empiezo a hacer las vinculaciones que necesito para, poder planificar esto de llevarlo al aula. Muchas gracias, Marisa. Marisa, pero a raíz precisamente de la pregunta que te hizo la doctora Adriana y lo que nos respondes ahorita, y que estamos tan acostumbrados, o los maestros tan acostumbrados a una clase tradicional, a una exposición tradicional. Yo sé que tú impartes asesorías, capacitaciones a docentes, ¿verdad? Mayormente, aparte de tus clases con tus estudiantes. ¿No te enfrentas o qué tan frecuente te enfrentas a ese rechazo? A que decir, ay, no, qué flojera, o sea, yo nunca he jugado lo que dices, esa resistencia, exactamente. Yo nunca he jugado, como dices, primero hay que jugarlo, primero hay que conocerlo, como cualquier otra cosa, como dices, un libro, un tema. Pero cuando les empiezas a explicar todo esto, hay que jugarlo, hay que conocer, hay que buscar, ¿qué tan frecuente te enfrentas con esa resistencia por parte de los maestros? Que todavía en este siglo virtual que vivimos, todavía sabemos que hay docentes que se resisten, que se niegan a hacer ese cambio, a cambiar su forma de enseñar. ¿Cómo lo enfrentas y qué tan frecuente es con todos esos docentes que tú capacitas? Sí, no es fácil. Generalmente, los docentes que se acercan a incorporar el tema del juego en sus prácticas es que ya hicieron en parte un clic. Se han dado cuenta que hay otro camino, ¿no? Que de pronto el camino por el que están transitando no logran cubrir sus expectativas. Entonces empiezan a probar otras formas de didácticas, ¿no? de llevar al aula. Y también esto que a veces uno habla, ¿no? Por cuestiones de recursos, de que no tengo computadoras para todos mis estudiantes también, o no tengo dispositivos móviles. Por eso hablo de juegos de mesa. Hay un universo de juegos de mesa. A nosotros nos sucede cuando nuestros estudiantes vienen a cursar a la universidad, tienen un capital cultural enorme de videojuegos. Pero nosotros enseñamos a hacer juegos de mesa, porque es, la antesala de lo que es el videojuego, porque las mecánicas, las dinámicas, la narrativa de ese juego, si funciona en forma analógica, seguramente que en digital también va a funcionar. Entonces, existen, como digo, este tipo de cuestiones, porque a veces hay muchas, cuestiones que se ponen en juego, que tiene que ver con el miedo a perder el control del aula,
¿no? Que eso es algo que está muy arraigado, ¿no? Están los estudiantes haciendo demasiada bulla y de pronto eso puede pasar un directivo y llamarme la atención. Entonces, bueno, a veces el tema de, bueno, la falta de equipamiento tecnológico, a veces tiene que ver con que tengo equipamiento, pero no todo funciona como quiero. Entonces puedo trabajar con otras cuestiones, ¿no? Tengo experiencias, por ejemplo, en asignaturas que tienen que ver con administración, con la gestión. Bueno, ponerlos a jugar juegos de mesa que tienen que ver con el Monopoly, por ejemplo, y otro juego que se llama Coópolis, que lo que propone es generar cooperativas. Entonces, si yo mis estudiantes los pongo a jugar juegos, ¿no? En ese espacio curricular, que me hacen vivenciar distintos sistemas económicos, el aprendizaje va a ser diferente, no va a ser solo teórico, porque tuvieron que ponerse en la piel o en el Monopoly de ser capitalistas o ser en Coópolis una cooperativa. Entonces, es otro tipo de aprendizaje. No es un aprendizaje memorístico, sino es a partir de esa experiencia de juego. Y así podemos mencionar una cantidad de juegos que tienen que ver con estas cuestiones de aprender de otra manera. Y que motivados, porque el juego lo que provoca es la motivación, y provoca esto de que si me lo voy a recordar, que va a ser algo, que esa experiencia de juego va a ser algo que yo voy a atesorar y la voy a recordar. Voy a recordar esos aprendizajes. Marisa, fíjate que entre más nos adentras en esta área que es todo un reto y que te tienes que ir haciendo expertise paso a paso en la práctica, porque si no lo practicas, no lo aprendes. Si ya venciste tu propio rechazo, tu propio no me late, pero si ya te autoconvenciste y ya convenciste a tus directivos, ahora viene el reto. Ningún alumno aprende igual. No todos tienen los mismos canales de aprendizaje y no tienes un alumno, tienes 20, 30 o hasta más a veces, ¿no? El reto de convencer y unificar a un grupo con un par de videojuegos. Bueno, ahí hay varias cuestiones, ¿no? Porque como decimos, no todos aprenden de la misma manera, no todos les gustan. Yo conozco estudiantes que no les gustan los videojuegos también. Entonces, bueno, pero ahí está, digamos, la habilidad del docente, que además es decir, llevar el videojuego, jugarlo y hacer una contrapropuesta, ¿no? Es decir, actualmente uno se queja del siempre hubo copy-paste por parte de los estudiantes, pero digamos que a partir de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial parecería ser que todo es, ¿no? Lo pido a la inteligencia, lo copio, lo pongo y en un 85% ni leo lo que me da la inteligencia artificial, sino así como me da, lo pego y lo entrego en un trabajo. Y nosotros decimos, ¿y por qué no proponer a los estudiantes? Es decir, yo soy anti-monografía, ¿no? Porque yo creo que cuando uno pide una monografía, suceden estas cosas. Uno tiene que también ser, creativo en la forma que va a pedir los trabajos. Entonces, yo estoy trabajando, es decir, jugué con mis estudiantes algún juego que tenga que ver con algún momento histórico, ¿no? Y bueno, y una vez que ellos experimentaron, como trabajo práctico, yo pido que planifiquen. Quizás no lo tienen que programar o no termina en concreto, pero puedo trabajar, por ejemplo, juegos como, hay un género que es point y click, que tiene que ver con la toma de decisiones. Es decir, si bien en todos los videojuegos tomo decisiones a medida que voy jugando,
este tipo de juegos lo que plantea es la justificación de esas decisiones, que tienen consecuencias. Entonces, trabajar de manera consciente un árbol de decisiones de determinada situación histórica o de la vida misma. Digamos, que los estudiantes piensen cuáles serían esas decisiones y cuáles serían las consecuencias, ¿no? Hoy por hoy yo creo que eso es súper importante de trabajar con los estudiantes, el tema de las consecuencias, ¿no? Hacerlos conscientes de que esta decisión implica que pase, que suceda lo siguiente. Entonces, estamos hablando también del uso de videojuegos para generar otro tipo de materiales. Porque si bien esto que digo, bueno, lo pueden, digamos, consultarse a la inteligencia artificial, es un trabajo mucho más artesanal, porque no sale tan, digamos, tan directo si yo le digo a una inteligencia generativa de texto, indícame un juego de toma de decisiones, bla, 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 no me va a salir tal cual, sino que voy a tener que repreguntar y demás, y trabajarlo mucho para poder afinarlo y obtener algo que se entienda. Entonces, y este es otro tema que es importante trabajar, que es lo que nosotros estamos viendo con el uso de la inteligencia artificial, que es que los estudiantes no saben formular preguntas. Porque la escuela históricamente siempre los puso a responder, no a formular preguntas. Y para formular buenas preguntas, uno tiene que haber leído, tiene que saber del tema. No puedo formular buenas preguntas si no sé un ápice de lo que estoy queriendo, digamos, trabajar. Entonces, es decir, no es solamente el tema del videojuego en sí, del juego, sino una didáctica transformadora, que es lo que va, o sea, por más que yo sume tecnología, sume pizarra, sume computadora, si yo sigo haciendo lo mismo, no voy a lograr cambios. Voy a tener lo mismo en diferentes formatos, nada más, ¿no? En diferentes dispositivos. Pero creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer, hincapié, ¿no? En trabajar de otra manera. Y uno dice, bueno, un trabajo grupal. Trabajo mucho con lo que tiene que ver con los juegos de escape, los escape room. Y los escape room, la potencialidad que tiene es que se trabajan, digamos, se juegan en equipo. Y los desafíos que se colocan en ese juego tiene que ver con las inteligencias múltiples. Y la riqueza de ese juego está en que los integrantes no todos tienen las mismas habilidades. Entonces, si yo logro hacer un juego donde haya una cantidad de desafíos diferentes en que apelen a no solo la memoria o no solo a la inteligencia lógico-matemática, que tenga que ver con la capacidad de observación, con una serie de cuestiones mismo, puedo añadir los sentidos, el olfato, el oído, ¿no? El oído musical, no todo el mundo lo tiene. Entonces, voy a lograr trabajar de otra manera. Y el trabajo en equipo va a estar, digamos, mucho más fortalecido, porque el rol de líder de equipo va a ir rotando de acuerdo a los desafíos con los que se encuentran. No siempre va a ser el mismo. Como no somos buenos en todas las cosas, va a suceder al momento de jugar. Excelente. Marisa, pues ya que iniciaste precisamente con esto de algunas competencias que desarrollan los estudiantes, y obviamente nosotros como docentes, al entrar a este mundo también de los videojuegos, pues también nosotros empezamos a desarrollar algunas otras competencias. Pero ¿cuáles consideras, y ya mencionaste algunas, pero cuáles consideras que son las competencias, las habilidades que un estudiante logra desarrollar cuando empieza a aprender
a través de los videojuegos y sobre todo ahora las competencias para el siglo XXI. Porque tú bien dijiste, antes al estudiante no se le permitía a lo mejor ni cuestionar, ¿sí? Porque era aceptar el conocimiento, los temas que te impartía el profesor y hasta ahí. Tenías que responder de acuerdo también a lo que el profesor te decía, a veces ni siquiera de la experiencia propia. Entonces, pero ahora ha cambiado completamente la educación y estamos tratando de lograr estudiantes críticos, analíticos, ¿sí? Que realmente ellos incorporen todo este conocimiento de su contexto y hacia su contexto. Pero específicamente, ¿cuáles son esas competencias y habilidades que puede desarrollar un estudiante, así como un profesor, utilizando los videojuegos en clase? Bueno, el pensamiento crítico, el pensamiento lateral. Uno lo que ve con los estudiantes es que un nivel no lo pueden pasar y vuelven hasta que lo superan. Y eso no sucede. Muchos lo abandonan. Claro. Se frustran y lo abandonan. No, lanzan el cuaderno, el lápiz y no lo vuelven a intentar. Entonces, esa cuestión de no dejarse vencer por ese desafío y volver a intentar es súper importante. La comunicación, porque muchos juegos se juegan en una modalidad multijugador que hay que trabajar con estrategias. Entonces hay que ponerse de acuerdo, hay que poder comunicarle al otro lo que tengo en mi cabeza y que el otro me entienda, ¿no? Algo importante, el respeto también, ¿no? Por este pensamiento que puede ser diferente al mío, pero que, aceptar que de otra manera se puede resolver y no hay una única forma de resolverlo, ¿no? La empatía, ¿no? Es decir, en realidad son muchísimas las habilidades que se ponen en juego. El trabajo colaborativo, ¿no? Digamos, en este abanico de situaciones que se dan al momento de estar jugando. Esto que decía, por ejemplo, me refería al tema de la toma de decisiones y a los juegos. Bueno, puede ser un trabajo, es decir, una vez se pone a pensar qué les voy a pedir como trabajo final, ¿no? Y puede ser un tipo de este tipo de juegos, un juego de escape, pedir un nivel, es decir, armar una narrativa acordar con los estudiantes un tipo de narrativa, que esta narrativa sea el hilo conductor a diferentes misiones y que cada equipo piense en la misión y piense en los desafíos con los que se va a encontrar el jugador y entre todos armar un juego, ¿no? Entonces, claro que, bueno, previamente tienen que haber jugado para entender cómo funciona el sistema, pero digamos que nos quedamos a veces, yo siempre digo, cuando un docente se queja de esto, de la copia y demás, yo digo para mis adentros y quizás me voy a ganar algunos que no van a estar de acuerdo, pero digo, se lo merece. ¿Por qué? Porque no pensó una propuesta diferente. Si siempre caemos en lo mismo, no va a haber trabajos que me dejen así como que salgan de lo común, porque yo estoy haciendo siempre lo mismo. Entonces es algo que nos tenemos que preguntar y tenemos que modificar, ¿no? Sea con videojuegos, sea con la programación, sea con aquella, digamos, herramienta que nosotros llevemos al aula. Bueno, tenemos que darle otro significado, ¿no? Y trabajar para que ese estudiante le sea, o sea, piense que la pérdida de una clase realmente me va a afectar en mi desarrollo, porque esa es una clase única y irreproducible, ¿no? Lograr ese deseo de querer estar en la escuela. Esta motivación, ¿verdad? Tan importante. Mencionaste el pensamiento lateral, ¿sí? Que de hecho es tan fabuloso realmente si uno se adentra al mundo de Edward de Bono, ¿verdad? Con el pensamiento lateral. ¿Qué es el pensamiento lateral? Precisamente para aquellos que a lo mejor
lo sabemos, pero no habíamos escuchado esas dos palabras. ¿Qué es el pensamiento lateral? Es encontrar caminos diferentes, que me lleven a dar solución a una situación problemática, pero que por ahí, por el camino habitual, no logro resolver, entonces empiezo a pensar caminos alternativos, ¿no? Y bueno, esto se produce cuando trabajamos en equipo mucho más, porque cada uno, digamos que tiene que ver con su contexto, su formación, va a proponer soluciones diferentes, que quizás todas son buenas, pero hay alguna, a lo mejor, que es mucho más efectiva. Y aquí los niños tienen ese pensamiento lateral, pero ágil, ¿verdad? Rapidísimo, logran diferentes soluciones que a veces a nosotros los adultos, por cuestionarnos tanto, por pensar tanto las cosas, a veces no, o querer hacer las cosas de una sola manera, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, Marisa. Perdón, y voy a poner el dedo en la llaga, porque siempre todas las cosas tienen por lo menos dos caminos. Lo bueno, el buen uso de esa herramienta o el mal enfoque o uso de la misma, ¿no? Depende de cada persona. Pero, ¿qué pasa al estar utilizando o enfocando una herramienta como los videojuegos? Provoque un efecto tanto en el docente como en el alumno enajenador. Vicio, toc, toc. Bueno, tocaste un tema. Te iba a poner el dedo en la llaga. No, porque, bueno, en realidad, por eso digo, tiene que haber todo una planificación, ¿no? Es decir, el uso de los videojuegos de forma reflexiva, ¿no? Tenemos una situación que no es solamente, bueno, en mi país, es a nivel mundial, que es la ludopatía, que es otra problemática, ¿no? Que tiene que ver con otras cuestiones, que no es solamente el jugar un juego, sino es el apostar en un juego, ¿no? Y que lamentablemente, por diferentes situaciones, a veces situaciones sociales, económicas, ¿no? Yo abordo el tema de la ludopatía, pero entendiendo, es decir, haciendo comprender cómo funciona, ¿no? No para de forma punitiva para el que cae en la ludopatía, sino pensando desde las familias, cómo podemos ayudar a una persona que es ludópata, ¿no? Porque hay todo un acompañamiento. Entonces, es complejo, porque el ser humano es complejo. Entonces, es decir, porque nosotros llevemos un juego al aula. Ahora, si el docente toda su práctica va a estar apoyado en juegos, bueno, es un tema, ¿no? Habrá que ver qué está sucediendo. Pero digamos que por llevar algún juego o trabajar, hacer vinculaciones con videojuegos, no los va a convertir no van a ser adictivos los estudiantes. Inclusive, es decir, lo que sucede es que bueno, estas cuestiones de apostar, de los casinos virtuales y demás, está siendo endémico, ¿no? Porque provoca muchas crisis familiares por esta cuestión. Por la accesibilidad, ¿no? Es decir, hay una multiplicidad de por qué. Pero digamos que también el acceso a la tecnología de menores y demás, sin el acompañamiento en la familia. Muchas veces en esto de que están en mi casa, entonces no están en su cuarto, en su habitación, y entonces no están fuera de casa, que hay más peligro y demás. Pero realmente no sabemos muchas veces, padres que se quejan de las horas que pasa el hijo jugando a videojuegos, pero no tienen idea a qué juegan. Y eso es súper importante, ¿no? Porque, bueno, y hablar con ellos. Es decir, cuando yo me siento a la mesa, es decir, preguntarle, ¿qué jugaste? ¿Qué hiciste? Así como cuando digamos, un joven, el niño,
sale fuera del hogar y uno va a una excursión o lo que fuese, a la casa de la tía y vuelve y uno le pregunta, ¿qué hiciste? Bueno, de la misma manera uno debería de entablar conversaciones sobre qué es lo que hace con su dispositivo, a qué juega y de qué se trata ese juego. Y entonces, tener una comunicación, yo creo que ese tipo de cuestiones, de dejarlos solos, digamos que favorece esta cuestión que tenga que ver con, no sé si la adicción, pero sí esto de jugar, porque no tengo comunicación, entonces me aíslo, ¿no? Y muchas veces el hecho de que no moleste el niño o el adolescente también lo llevamos a que esté muchas horas jugando. Entonces, esto hablo de regular, pero en el buen sentido, ¿no? De regular lo que hace en su vida digital, pero a partir de la comunicación, interesarme por lo que hace. Y sentarme a ver cómo es el juego que juega, ¿por qué no? Si yo por ahí me siento a ver un programa de televisión o un film, ¿por qué no sentarme a ver a qué está jugando, de qué se trata, ¿no? Y aportar mi mirada de adulto a esa intervención que está haciendo con el videojuego. Rita, Marisa, podríamos pasarnos más tiempo aquí. Nos faltan 5 minutos para concluir la hora del maestro. Rita, ¿alguna pregunta que aporte a nuestra audiencia para cerrar el tema del que estamos hablando hoy? Ay, pues es más, hay tantas preguntas, ¿verdad? Y tanto que quisiera uno seguir platicando y seguir conociendo. Y ya de alguna manera, pues Marisa nos fue diciendo, nos fue dando algunos tips, nos fue dando también. Yo sé que todos nuestros docentes, todos nuestros padres de familia también, porque eso también tiene que ver en la integración del padre de familia, lo acabas de decir, ¿por qué no ver qué está haciendo? También yo creo que ese es un reto, el que el padre de familia también acepte estas nuevas didácticas. Pero ya ahora sí, ya para cerrar, unas conclusiones, tus datos de contacto y tus datos de tu material. Bueno, ¿cómo pueden empezar los docentes entonces a trabajar con videojuegos? Yo también, es decir, una de estas recomendaciones que estuvimos mencionando es el trabajar con otros, trabajar en equipo, ¿no? Hacerle consulta a sus estudiantes, ¿a qué juegos juegan? ¿No? Saber cuáles, aquellos videojuegos que a lo mejor son los más jugados y ver de qué manera yo los puedo introducir y puedo incorporar el contenido, el disciplinar, ¿no? ¿Qué vinculaciones yo encuentro en ese videojuego que ellos están jugando? Porque realmente lo juegan, pero sin pensar, no hacen estas mediaciones que nosotros podemos hacer. Entonces, eso es importante, saber a qué juegan, en qué dispositivos, cuántas horas juegan, tener un conocimiento de mi grupo, ¿no? Indagar, como digo, abrir este tipo de conversaciones con todos los docentes. Es decir, hoy lo que nos permite la tecnología es armar grupos. Bueno, puedo armar un grupo que tenga que ver con la introducción de una didáctica diferente, en la que pueda haber recomendaciones. Esto que decía, que después les voy a proporcionar, estas fichas de análisis de videojuegos, este catálogo que la escuela pueda hacer, ¿no? Entre los docentes, es importante. Uno habla de videojuegos, pero en realidad puede ser con otros materiales, pueden ser con libros, puede ser con films. Algo que sucede cuando nosotros ponemos a jugar a los videojuegos es tener preparado una batería de otras herramientas, porque trabajan con un videojuego histórico. Nos van a preguntar dónde ir a encontrar información sobre determinado tema, ¿no? Entonces uno tiene que también estar preparado para acercarles materiales en los que ellos puedan seguir, digamos, indagando y adquiriendo conocimiento, que pueden ser libros, que pueden ser films, que pueden ser otros materiales. Eso sucede.
decir, en la experiencia me ha pasado con estudiantes que de nivel secundario mismo, que van a aprender un idioma japonés porque quieren jugar el juego no traducido, sino en su idioma original. Entonces, esto sucede con inglés y sucede con estudiantes que los anima a ir a aprender idiomas a partir del juego, de poder entender en su, como digo, en su idioma original ese videojuego. Entonces, es una puerta, ¿no? El videojuego a un montón de recomendaciones que podemos alcanzarles y que el estudiante puede seguir, digamos, esta chispa que se encendió, que logramos que se encendiera, bueno, ese fuego, seguir alimentándolo con materiales que nosotros desde nuestra expertise le podemos acercar. Eso por un lado. Después, también, además de hacerlos jugar, ponerlos a desarrollar, que, como hablo, este tipo, lo que tiene que ver con los juegos de toma de decisiones, puedo trabajar a partir de un árbol de decisiones. No tengo que ponerme a pensar que lo tengo que programar, que lo tengo que llevar a la computadora. Puede ser un prototipo, puede ser en papel, puedo ser esta situación y qué soluciones van planteando en un juego que podría llevarse digamos, a la realidad. Nosotros hemos hecho vinculaciones desde la universidad con, por ejemplo, juegos que trabajados en equipos interdisciplinarios, que también esta es una posibilidad de desarrollo, por ejemplo, de juegos que hacen, el jugador lo que hace es conocer, por ejemplo, la cantidad de ingenierías que hay, ¿no? Que uno de los, no digo problemas, pero digamos lo que tiene que ver con la carrera de ingeniería, no tiene a veces la inscripción que nos gustaría. Hablo de universidades públicas nacionales, ¿no? Entonces, de pronto hacer un juego en el que el estudiante pueda jugar y pueda conocer este tipo de las cantidades de ingenierías que puede haber, es una posibilidad. O sea, vincular lo que es la universidad, el claustro, con el mundo de los videojuegos, ¿no? Este tipo de cuestiones me parecen que son fundamentales, las vinculaciones que podemos hacer. Hemos hecho una experiencia de juego con estudiantes de la universidad y de la carrera de videojuegos, con carreras de instrumentación quirúrgica, y de pronto se ha creado juegos que el estudiante que está haciendo la carrera con el juego, digamos, tiene un modo de aprender y un modo de jugar, pero que, digamos, que refuerza estos conocimientos, ¿no? Entonces podemos también pensar qué tipo de vinculaciones, ¿no? La industria a veces del videojuego acepta esta colaboración y hay que buscarlas, ¿no? En la academia y la industria, y poder desarrollar también prototipos de juego que sean, si bien comerciales, pero que a nosotros nos aporte para, digamos, el aprendizaje de nuestros estudiantes. Es un mundo para recorrer, la verdad que yo me entusiasmo. Todo un universo. Sí. ¿Y dónde te encuentran? ¿Dónde te pueden contactar, Marisa? Bueno, yo les voy a dejar los correos, pero bueno, mi nombre, mi ID es Marisa Con, y Marisa Con 04 en Instagram, Marisa Con en Facebook, Marisa Con en Twitter, así que me buscan, y si no, bueno, el correo de la universidad, que es marisa.conde@docentes, con S, docentes en plural, .unpaz.edu.ar, ¿no? Ese podría ser otro correo. En realidad, bueno, estoy mucho en
digamos, siempre aportando y dando materiales, brindando. Mucho de lo que yo publico es con licencia Creative Commons, ¿no? Para que realmente lo puedan aprovechar otros colegas. Interesante. Y ya para cerrar, quedamos pendientes con algunas obras educativas impresas o digitales que hayas publicado. ¿Verdad? Sí, sí. Ajá. En realidad, bueno, hay muchas otras publicaciones, otra que no la tengo acá a la mano, pero que tiene que ver esto de, el título es si los videojuegos son amigos o aliados en la escuela, ¿no? Es decir, interesante para esto, para pensar de qué manera los podemos ingresar al aula, ¿no? Como de esta manera reflexiva. Marisa, un honor conocerte, una gran gratitud por prestarnos tu tiempo, tu valioso tiempo en esta hora, en este horario, que yo sé que son muy divergentes, pero para aportar a la hora del maestro a miles de docentes, padres y público en general, alumnado, de nuevas estrategias para la enseñanza-aprendizaje. Espero en algún momento poderte y tener el honor de conocerte en persona, en algún congreso, en algún momento de intercambio educativo. Y Rita, como siempre, te sacas miles de estrellas por la calidad de nuestros invitados que nos acompañan cada sábado. Gracias por la oportunidad precisamente de presentar a esos personajes educativos que realmente a veces hay espacios donde no los conocen y necesitamos promover, obviamente para mejorar la calidad educativa. Gracias a la Universidad Santander, a la Hora del Maestro, por darnos esta oportunidad. Gracias, doctora Adriana, te extraño, ¿sí? Esperemos que pronto se pase el tiempo para vernos nuevamente. Es correcto, gracias a ambas, abrazos y besos a las distancias. Y pues así hemos llegado a una emisión más de tu programa predilecto, La Hora del Maestro, el espacio de expresión docente más importante de todo el mundo. Nos vemos el próximo sábado.